Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a otra enseñanza más. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de presentarnos delante de su pueblo en esta mañana. Hoy vamos a tener el estudio titulado David mata a Goliat. Vamos a estar viendo la segunda parte del capítulo 17 que comenzamos la semana pasada. Y para eso vamos a comenzar con nuestros versos de partida. Vamos a estar leyendo del verso 31 al 35, como siempre, honrando el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así su palabra. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Oremos en esta hora. Padre que estás en gloria, poderoso Dios, excelso, santo, divino, amado y propicio Dios, en cuya presencia estamos. Venimos delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo, maravilloso Dios, para agradecer tus bondades, tus muchas misericordias, Señor mío y Dios mío, el cuidado que tú has tenido de cada uno de nosotros, precioso Dios. Y en esta mañana también agradecemos la oportunidad que nos das de volver a abrir estas páginas para escuchar el consejo de tu palabra. Bendiga a su pueblo, Señor mío y Dios mío, ahí donde se encuentre, maravilloso Dios, que mientras escuchan el consejo de esta palabra, Señor del cielo, tu Santo Espíritu derrame bendición sobre sus vidas, maravilloso Dios. Si hubiera alguno enfermo, necesitado, maravilloso Dios, que tú le fortalezcas, Señor mío y Dios mío, y le vuelvas a ese gozo que solamente puede dar tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, el tiempo es tuyo. Enséñanos en esta mañana, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén, gloria al Señor. Nos enfrentamos una vez más, ¿verdad?, a un clásico, gloria al Señor, que ha inspirado a tantos predicadores y a tantos niños, gloria al Señor. David mata a Goliat. Vamos a leer a través de la historia la hazaña de David, lo que el Señor le permitió hacer en aquel día, gloria al Señor. Y ese mismo Dios que estuvo con David y le dio la victoria, es el mismo Dios que desea caminar con nosotros cada día también para darnos la victoria, gloria al Señor. La semana pasada nos quedamos donde David llegó al campamento de los filisteos y dijimos que para Dios no es casualidad, ¿verdad? David llegó justamente en el momento en el cual el gigante Goliat se encontraba desafiando al ejército del Señor, ¿verdad? Y cada día o 2 veces al día, nos dice aquí la historia, que Goliat salía a pasearse en medio de los 2 ejércitos con su traje que le cubría desde la cabeza hasta los pies, para intimidar al ejército del Señor. Su escudo pesaba aproximadamente 110 libras o 50 kilos, y para eso él llevaba a un escudero que se lo cargaba. Eso era simple y sencillamente para intimidar al pueblo de Dios, y estaba funcionando. El pueblo de Israel se encontraba atemorizado ante esa situación, ¿verdad? Ahora, llegó David allá al campamento, y al escuchar las palabras de este filisteo, sintió un vivo celo por las palabras que aquel impío
hablaba contra Dios, Jehová Dios de los ejércitos, y contra el ejército de Israel. Leemos ahí en el verso 26 que dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Al declarar que este hombre era un incircunciso, está declarando que este hombre era un enemigo de Dios, era un hombre impío, un hombre que no tenía el conocimiento del verdadero Dios. Por lo contrario, cuando él venía en contra del pueblo de Israel, venía en el nombre de sus dioses paganos. Ahora vamos a mirar que uno de los que estaban escuchando ahí, un chismoso, escuchó que David estaba animado para venir contra el gigante y se lo fueron a decir a Saúl. Leemos el verso 31, dice: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. No duda que hasta este punto había cierta frustración en Saúl, porque no había un candidato que se enfrentara al gigante, ni él mismo, que tenía una altura más grande que los otros hombres, se atrevía a venir contra el gigante. Y ahora le dicen que había un candidato, que había un aventado que quería venir y pelear contra el gigante, y cuando lo miró se dio cuenta que era un adolescente, un joven, un muchacho, pero con gran disposición de venir y pelear contra este gigante. Verso 33 dice: dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mira, muchacho, este hombre toda su vida la ha pasado en el rodeo, tiene experiencia, y tú eres un chiquillo inexperto. Pero David, en vez de desanimarse a las palabras del rey, ¿verdad?, le dio el resumen de su experiencia. Mira lo que yo he hecho con la ayuda de Dios, ¿verdad? Le presentó su resumen. Este es mi trasfondo, gloria al Señor. Verso 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y dice era porque cuando comenzó a ir a tocar para el rey, cuando venía ese mal espíritu, él dejó de ser el pastor de las ovejas de su padre, ¿verdad? Entonces, cuando yo vení, era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Gloria al Señor. Aquí miramos a David mirando las cosas en el orden correcto. David tenía la perspectiva correcta, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros estamos ante la adversidad, ante el problema, y no miramos las cosas con la perspectiva correcta. No podemos mirar que servimos a un Dios todopoderoso, ¿verdad? David lo está viendo de la perspectiva correcta. No es pobre David ante el gigante, es pobre gigante ante David, porque ha desafiado al Dios todopoderoso, ¿verdad? No se ha metido conmigo, se ha metido con el Dios todopoderoso. Y ese gigante no ha desafiado al ejército solamente de Dios, sino al Dios mismo. Y
cuando nosotros no tenemos las perspectivas correctas, el miedo se apodera de nuestros corazones y ya con miedo estamos expuestos a la derrota. Ahí miramos en David mucha seguridad, mucha confianza. Está hablando en total fe porque conoce al Dios de los ejércitos, al que le va a dar la victoria. Gloria al Señor. Ya no es pobre David, sino pobre gigante, ¿verdad? David declaró: el Dios que me libró de la mano del oso. Y ¿quién no le tiene miedo a un oso, verdad? En lo personal yo le puedo decir, uno de mis temores de ir a acampar al intemperio en Yosemite o en Segoya son los osos. Un oso tiene la capacidad de quitarle la vida a una persona con un solo manotazo. Sin embargo, aquí está diciendo David que él mató con sus manos a un oso. Y ahora, un león, ¿verdad? ¿Quién quiere enfrentarse a un león sin estar armado? Sin venir capacitado para enfrentarse a un león con sus propias manos, nadie. Sin embargo, David está declarando: los leones, cuando venían y se llevaban uno de mis corderitos, yo lo alcanzaba y lo tomaba con sus propias manos. Está declarando, lo agarraba de la barba y le abría la boca y los mataba con sus propias manos, ¿verdad? Está dando aquí él su experiencia, pero basado en esa experiencia, él se está moviendo en fe. Si el Señor me ha librado del oso, ¿verdad? Y me ha librado de un león, que son animales que nos atemorizan, Él también me va a librar de este gigante. Aquí hay un gigante con experiencia y bien armado, pero aquí hay un chiquillo con fe en las experiencias pasadas, ¿verdad? Ahora hemos visto al Señor obrar, él había visto al Señor obrar, y en esa experiencia de ver a Dios trabajar a su favor es que él venía a enfrentarse delante de ese gigante. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Saúl estaba muy desesperado porque alguien peleara contra el gigante, o en realidad creyó a las palabras conventivas de David, que él podía librar al pueblo de Israel de manos del filisteo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Obviamente David dijo: este traje, esta armadura no es para mí. En vez de ayudarme, me está sirviendo de estorbo, ¿verdad? Su fe no estaba en el traje, su fe estaba en el Señor. Y cada día el creyente, ¿verdad?, se pone la armadura de Dios, o se debe de poner la armadura de Dios, que no es una armadura física. Nos han enseñado una y otra vez a mirar la armadura de Dios como algo físico. La armadura que el Señor desea que cada creyente se ponga es espiritual. Es la fe, es la justicia, es la paz, es, gloria al Señor, la salvación, que es estar en Cristo Jesús. No es tener religión, es tener salvación, es estar en Cristo Jesús. Esa es la salvación, estar seguro de que si hoy abandonaras este mundo
¿a dónde irías? ¿Verdad? Si estás en Cristo, ten la seguridad que vas a mejor lugar, a mejor vida, donde Cristo promete que Él fue a preparar lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. La seguridad de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, ¿verdad? Si nos hemos revestido de fe, de justicia, de paz, entonces es que estamos bien vestidos con la armadura de Dios. Aquí está David, consciente de que su armadura no era algo físico. La armadura en la cual él estaba confiando era la armadura de la fe que el Señor nos promete ahí en Efesios 6:10 en adelante. Gloria al Señor. Y tomó su cayado en mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ahora, en nuestra mente, no pensemos de la honda que David traía como las resorteras con las cuales nosotros crecimos en nuestra niñez. La honda a la que se refiere era una bolsita, ¿verdad? Como una hamaca con 2 correas de cuero en ambos lados, y esa honda tenía que girarla hasta agarrar una fuerza y soltar una de las cuerdas para así pegarle al blanco. Dice ahí en el libro de Jueces, esto era un talento que tenían los del pueblo de Israel. Hablando de los benjamitas, en el capítulo 20 del libro de los Jueces, verso 16, dice, refiriéndose a los benjamitas, de toda aquella gente que había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Hablando de la precisión que ellos tenían. Y sabemos que la práctica es la que hace al maestro. Y no duda que mientras David se encontraba apacentando sus ovejas, ¿verdad? Tenía que usar la honda para regresarlas a las que se le estaban yendo lejos con una piedrita. Ahora, él le tiraba la piedrita para hacerlas volver, no para lastimarlas. Así fue como él agarró su práctica, pero ahora esa misma práctica la iba a usar contra un gigante, y esa piedrita iba a servir como un proyectil, un tiro de gracia, digámoslo de esta manera. Recordemos que el gigante está vestido desde la cabeza a los pies y no ha dejado órgano vital afuera para que David le pueda herir, pero obviamente miramos que había un pedazo descubierto en el cual Dios va a obrar para darle la victoria a David. Gloria al Señor. Y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía. El saco pastoril era también una bolsita, o lo que nosotros conocemos como un morralito o un costalito, que también nuestros antepasados usaban para llevar ahí sus herramientas de trabajo o su lonche al trabajo, ¿verdad? Ahí traían en esa su bolsita, que era parte de la vestimenta de aquellos días, las 5 piedritas lisas que había juntado ahí del arroyo. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David estaba determinado a pelear, y no miramos que en ningún momento hesitó o se intimidó o se echó para atrás de ir a pelear contra el gigante. Él estaba determinado que iba a enfrentarse a él. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Miramos, ¿verdad?, que el escudero le llevaba el escudo porque era algo extremadamente pesado, y
Su lanza era de 20 libras, algo también extremadamente pesado para poderlo mover con una sola mano. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Parece ser que siempre nos dejamos influenciar por la apariencia. Inmediatamente el gigante pudo mirar a este muchacho gracioso, guapo, de hermosa apariencia, rubio, porque él no llevaba ningún tipo de traje, y lo tuvo en poco, queriendo decir, ¿verdad?, que los hermosos no son valientes, que una persona que no está tan bendecida con miradas, ¿verdad?, o tan guapo, no es bravío, como aquí David está mostrando su valor, gloria al Señor. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? También David llevaba lo que era parte de su trabajo, su cayado, el bastón de madera con el cual él guiaba a sus ovejas, eso también lo llevaba con él. Y el filisteo le dijo que soy perro para que me vayas a dar una paliza, porque pues eran los animales, a los perritos a los cuales le daban sus palizas, ¿verdad? Y maldijo a David por sus dioses, refiriéndose al Dagón, Astarot, Baal, etcétera, todos los dioses paganos y con D minúscula que ellos tenían puesta su confianza. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ese tipo de amenazas diseñadas para intimidar a este chiquillo, a este muchacho, ¿verdad? Con sus palabras trató de infundirle miedo. Entonces David dijo al filisteo, mire cómo contrarrestó sus palabras, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aquí miramos, ¿verdad?, que él está poniendo en alto el nombre del Señor. Está diciendo, esta venganza no es propia. Yo no vengo a vengarme por mí mismo ni buscando los premios. Yo vengo a representar al Dios Todopoderoso del cual tú te has burlado esos 40 días, ¿verdad?, hablando mal del ejército y del Señor. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, ¿verdad? Hasta cierta manera él duplica la amenaza que el filisteo le había dado. Le había dicho, yo te voy a matar y te voy a alimentar a los aves del cielo. Y David le dice, no solamente te voy a matar a ti, sino que también voy a cortarte la cabeza y también al ejército, y se los voy a dar a los buitres. Y si analizamos las palabras de David, de cierta forma él está profetizando. Él no lleva espada en su mano, sin embargo le está diciendo, te voy a cortar la cabeza. Y vamos a leer que así fue, gloria al Señor. Y parece, ¿verdad?, como cuando se ponen en la lucha libre a gritarse palabras para hacerse enojar uno al otro, ¿verdad?, que se están gritando. Pero David miró que Dios estaba de su parte, ¿verdad? Él entendió lo que el apóstol Pablo escribió. Si Dios es con nosotros o por nosotros, ¿quién contra nosotros? David entendió exactamente que el Señor estaba de su parte. Por eso habló con tanta seguridad, gloria al Señor. Ahora, por mucho tiempo crecimos nosotros creyendo que también Dios era contra nosotros.
Nos habían enseñado hasta cierto modo ese concepto de Santa Claus, ¿verdad? Que si te portas bien, Dios está de tu parte, pero que si te portas mal, Dios está contra ti. Y en verdad era porque conocíamos tan poco de la misericordia de Dios. Pero gracias al Señor que Dios nos permitió mirar que Él no está contra nosotros, sino que Él está con nosotros. Gloria al Señor. Y gracias a Dios por Pablo, ¿verdad? Que él, ahí en Romanos capítulo 8, verso 31 en adelante, donde dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? También nos da una serie de preguntas que contestan, ¿verdad?, a preguntas que nosotros teníamos y nos ayudan a saber que Dios no está esperando que nos equivoquemos para disciplinarnos, que Él está con nosotros y que si caemos, está ahí para levantarnos, gloria al Señor. Y me pongo a pensar, ¿verdad?, ahora que estamos enseñando a mi nieta a caminar, con cariño le decimos que se anime, que camine despacito, y si se cae no la levantamos y la sacudimos y la golpeamos o la disciplinamos, sino que la animamos y le decimos que lo vuelva a tratar de hacer, gloria al Señor. Así es Dios para nosotros. Él no está contra nosotros, Él está con nosotros, gloria al Señor. Y David lo entendió y nosotros lo entendemos, gloria a Cristo Jesús. Gloria al que vive para siempre. Dice el verso 32, el que no escatimó de Romanos capítulo 8, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En otras palabras, Dios no está esperando que nos equivoquemos para castigarnos, no disciplinarnos. La disciplina viene de parte de Dios y es necesaria. Castigarnos, gloria al Señor. Así como David declaró en el Salmo 32, 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Dios no está guardando una lista. Dice su palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es el que condenará? Cristo no me condena, por lo contrario dice aquí, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús está abogando por nosotros, gloria al Señor. Y por último dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Viendo a David, el gigante, absolutamente no. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, nada de estas cosas en esta lista si Dios está conmigo, gloria al Señor. Y David comprendió que el Señor estaba con él para pelear por él, gloria al Señor. Es importante que yo sepa que Jesús está abogando por mí. Ahora Él está aquí como Salvador a todo aquel que le recibe como su dueño y Señor y Salvador. En el día del juicio estará como juez, pero ahora está rogándole al Padre por nosotros para que nos levantemos y caminemos con Él, gloria al Señor. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestra mano. Debemos de saber que el Señor no usa medios convencionales para darnos la victoria. El Señor usa medios supernaturales para pelear por sus hijos, gloria al Señor.
Cuando nos enfrentamos a alguna situación, en muchas ocasiones venimos buscando métodos convencionales y cuando no trabajan, nos desanimamos. Pero si dejamos, gloria al Señor, que Él trabaje por nosotros con esas sinnúmero de métodos sobrenaturales que Él tiene para ayudar a su pueblo, entonces veremos una y otra vez la mano de Dios. David no vino delante de este filisteo con métodos convencionales, sino vino con fe, creyendo en el Señor que Él iba a darle la victoria sobre ese cochino gigante, gloria al Señor. Y esto dice ese verso, porque de Jehová es la batalla, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, no salva con métodos convencionales, sino métodos espirituales. Y el enemigo trata de meternos en la carne, porque si sabe que luchamos en la carne, no tenemos chance. Pero si comprendemos lo que la palabra del Señor nos dice, que nuestras almas no son carnales, sino espirituales para la destrucción de fortalezas, y luchamos en el Espíritu, entonces miraremos la mano de Dios en una forma sobrenatural, gloria al Señor. Así nos ayuda el Señor a caminar en el Espíritu y a seguir guerreando en el Espíritu, porque aquí David vino a Él en el Espíritu, ¿verdad? Confiando en el Señor, porque Jehová no salva con espada ni con lanza, Jehová salva en el poder de su Santo Espíritu, gloria al Señor, y de Jehová Él es la batalla. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro. Gloria al Señor. Aquella piedra, una sola, sirvió como un proyectil, como un tiro de gracia en medio de las sien de este gigante. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano, gloria al Señor. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. O sea que el filisteo, al recibir el impacto de la piedra, no murió, quedó ahí medio atarantado, y fue que David vino, le quitó su misma espada y con su misma espada le cortó la cabeza, y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. No duda que el ejército de Israel estaba asombrado ante esta hazaña de David. Ahí había algarabía y gozo y ánimo de ir contra el enemigo, viendo que el héroe de los filisteos ya había muerto a manos de David. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sarim hasta Gad y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. O sea que ya los habían vencido y regresaron para reclamar los despojos. Recordamos que el pueblo de Israel no tenía armamento, había simple y sencillamente dos espadas, la de Saúl y la de Jonathan, y el demás pueblo solo tenía palos y piedras.
Lo miramos en la otra batalla contra los filisteos, pero ahora regresaron para apoderarse de todas esas cosas, un gran botín y un gran logro para el pueblo de Israel. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Para David él recogió en aquel día las armas del gigante Goliat. Más adelante vamos a mirar que las llevaron al templo y ahí estaban con los sacerdotes las armas de este filisteo gigante. Y miramos que David traía la cabeza del filisteo y la llevó hasta Belén, la andaba paseando por todas partes. Para David este era su trofeo, la cabeza del gigante. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Había un premio que reclamar. Recordamos que el rey había prometido a su hija para el campeón. Y también había prometido perdonarle los impuestos a la familia de quien fuera el victorioso, en este caso la familia de David. Ahora, no es que Saúl no conociera a David y no supiera quién era él, cuando David ya había estado ministrando en la música delante de él, sino que lo que él quería saber: quién es tu familia, de quién eres tu hijo. Y David le declaró: de tu siervo Isaí soy su hijo. Gloria al Señor. Ahora sabemos que David no estaba interesado tanto en el premio, sino lo que él estaba celoso por aquel hombre que estaba blasfemando el nombre de nuestro Dios Jehová, Dios de los ejércitos. Aprendimos en este día que Dios nos salva con armas convencionales, que el Señor salva con armas sobrenaturales. Gloria al Señor. Vamos a orar para ser despedidos y ojalá que esta historia haya estimulado de nuevo su fe en el Dios vivo. Gloria al Señor. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, agradecemos en esta mañana por tu bondad, tu amor y tu misericordia, maravilloso Dios. Gracias por tu presencia, gracias por tu ayuda, Señor del cielo. Gracias por tu cuidado, Señor mío y Dios mío, porque nos has guardado nuestra salida y nuestra entrada en esta semana, Padre, y te pedimos que tu presencia vaya esta próxima con nosotros como poderoso gigante. Bendiga a su pueblo, Señor mío y Dios mío, ahí donde se encuentre. Mire sus necesidades, amado Dios, sean físicas, sean materiales, sean espirituales o emocionales. Seguimos declarando que mi Dios pues suplirá para todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra gloriosa semana.